El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches ya para unas partes del continente que alcanzan a escuchar este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal 16. Esta transmisión también la pueden encontrar en el programa por YouTube, programa Fuente de Vida, Víctor Ávila. También lo pueden ver por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, Canal 48, Codicer, Buenaventura, Litoral Colombia. Canal 70, Cable Cauca. Teleagua Clara, Tuluá, Canal 32. Y Tele Salónica, Canal 22, entre otros. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla Luis Eduardo Flores para traer el mensaje de la palabra del Señor, que es lo que el Señor quiere en todo momento y en todo lugar, que la palabra de Dios corra, porque a través de ella es la única forma en que el ser humano aprende ciencia y aprende sabiduría, sobre todo la sabiduría celestial, que es la que muchos desconocen, pero cuando vamos nosotros a la palabra del Dios, Dios nos enseña esta sabiduría celestial que está por encima de la que todo mundo conoce, que es la que obtenemos a través de los años, a través del estudio, a través de las universidades, la cual la Biblia nos la marca como una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque con todo lo que se aprende en el estudio y en la universidad de la vida conlleva muchas veces a cometer actos que son totalmente contrarios y que están fuera de la sabiduría verdadera que Dios quiere que tengamos todos nosotros para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Vamos a leer unos versículos en los cuales Dios, su Santo Espíritu, nos enseña a través de los proverbios, que son los razonamientos que nos dejó a través allí también de Salomón, para que todos comprendiéramos y aprendiéramos y comenzáramos nosotros a tener un conocimiento grande y a diferenciar lo que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica y lo que es la sabiduría celestial, ¿sí? Ya en el libro también del profeta Isaías nos nombra el Señor estos pasajes que ya no anunciaban para que nosotros los pusiéramos por obra. Pero vamos a leer unos apartes aquí de Proverbios 4 primeramente, a ver qué nos dice el Señor. Dios, siempre todopoderoso. Oíd, 4 dice, beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley.
porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vemos nosotros en este pasaje de los Proverbios, donde el Dios del cielo nos da una enseñanza en la cual Él, estando niño, en su niñez, estaba al cuidado de José y María, y con todo ello Él le enseñaba a través de José que atendiera la sabiduría. Es el primer ejemplo que le da a la humanidad, que siendo el Hijo de Dios también tuvo en carne, tuvo su niñez para mostrarnos, para indicarnos que a través de ese crecimiento y ese desarrollo, tanto material, había un desarrollo espiritual y había unas bases en quien nosotros debemos apuntalarnos, ¿sí? Y es esa sabiduría celestial que él estaba adquiriendo allí desde la niñez. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Nosotros, como padres, hemos recibido también en la niñez esos primeros pasos de la sabiduría que nos da nuestros padres en el hogar, ¿sí? Luego, a través de la enseñanza en el estudio, en la primaria, vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo sabiduría y ciencia, pero con todo ello no nos basta porque vamos creciendo en medio de todo eso, ignorando que hay una sabiduría celestial que es la que está por encima de todas las cosas y por encima de todos los hechos. Dice: la sabiduría comienza cuando uno presta atención al consejo paterno. Está hablando de los hogares donde empezamos nosotros a obtener esa sabiduría a través de lo que nos enseñaban nuestros padres, y luego pasamos a la parte ya de la colegiatura para aprender y ir teniendo ya un conocimiento más amplio y teniendo sabiduría de las cosas. Pero va mucho más allá de la mera concepción de instrucciones que nos daban ellos, algo más profundo en lo cual nosotros no sabíamos ni entendíamos que lo íbamos a necesitar con el paso de los años. Pero hoy, en la adultez, en la madurez, Dios nos enseña a tener esa diferencia que Él nos da, que es la sabiduría espiritual y la sabiduría material. El amor por la sabiduría se transforma en una búsqueda, dice, en una búsqueda de toda la vida que puede llevarlo a uno a ser más sabio que su padre. Es lo que nos da la sabiduría terrenal. Muchos hijos aprenden, estudian y son con una sabiduría intelectual aún más alta que los padres, ¿sí? Pero cuando llegamos nosotros al conocimiento del Dios Santísimo, Dios nos abre las cortinas y comenzamos nosotros a entender y a comprender todo lo que es espiritual. Y cuando comenzamos a comprender lo espiritual, vamos obteniendo una sabiduría celestial, espiritual, que todo mundo la tiene, pero no sabe que están en las Sagradas Escrituras, no sabe que están en la Palabra de Dios. Entonces, por ende, siempre la buscamos a través del estudio, a través de la universidad, y con eso tenemos cantidad de ejemplos que la gran mayoría en la humanidad
tiene sabiduría intelectual grandísima. Salen los famosos sabios, pero con todo eso alcanzan a tener un razonamiento altísimo, pero no les alcanza para comprender la palabra de Dios, que es donde verdaderamente está la madre de la sabiduría. Es el conocimiento pleno que Dios quiere siempre darnos y mostrarnos a nosotros en todo momento y en todo lugar. Entonces, esa sabiduría es espiritual. Dios enseña siempre en el libro de Isaías, vamos a leer el versículo 2, Isaías 11:2, para que tengamos nosotros en cuenta que ya estaba anunciado 2600 años antes de Cristo, ¿sí? Estaba ya anunciado a través del profeta Isaías, tiene más de 2600 años este libro, de los más antiguos, y ya nos estaba hablando de esta parte espiritual que es la falencia en la gran mayoría de los hogares que no tienen el conocimiento pleno del poder de Dios, de la palabra de Dios, porque nos decía en prédicas anteriores que el pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento que nos falta a algunos, es el conocimiento pleno de la palabra de Dios, donde están escondidos todos los secretos y todos los misterios que Dios quiere darnos para que nosotros nos vaya bien en el paso por este desierto. Dice Isaías 2, desde el 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ya estaba anunciado allí que íbamos a tener un nacimiento, que es esa raíz de Cristo. Venía por ese linaje, ya se iba a aparecer Cristo Jesús, ya estaba anunciado, ¿sí? Desde hace tiempos. Y dice el 2, y reposará sobre él, o sea, sobre Cristo, sobre Dios. Cristo es Dios, Cristo es el mismo Dios, pero ya en carne lo estaba anunciando qué es lo que se iba a reposar sobre él, porque él era el mismo Padre manifestado en él, en su Hijo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Dios. 1, espíritu de sabiduría. 2, espíritu de inteligencia. 3, espíritu de consejo. 4, espíritu de poder. 5, espíritu de conocimiento. 6, y del temor al Señor. 7. Ahí está la perfección, nos la muestra el Señor en esta parte. 7 espíritus, es en los cuales nos demanda el Dios del cielo que lo debemos de tener nosotros en nuestros hogares, para orientar y para guiar a nuestros hijos, para que más adelante, cuando ya se comience a ver el desarrollo de ese conocimiento primario allí en el hogar, se vaya manifestando a través de los hijos, para cuando lleguen a estar en puestos de renombre, tengan esa sabiduría y no pase como hoy vemos en la gran cantidad de los gobiernos que están sin profecía, ¿sí? Es decir, dice Proverbios 29:18, que el pueblo sin profecía se desboca, se desenfrena, o sea, no están en los gobernantes la sabiduría celestial. En la gran mayoría, por no decirlo en casi todos, tienen un mero conocimiento también intelectual, mas no llegan a conocer la verdadera sabiduría espiritual para gobernar. Y por ello nosotros vemos tantos desfases y tantas cosas que están sucediendo en las naciones y en los pueblos, donde están en contra a través de los decretos y a través de las manifestaciones de estos que están en eminencia, tratan de aplastar y de opacar y de esclavizar siempre al pueblo y sobre todo al pueblo de Dios. Todos somos de Dios, pero nosotros no lo sabíamos. Todos venimos con esa misma sangre, dice Hechos de los Apóstoles, ¿sí? 17:26, el Señor nos creó con una misma sangre. A uno le dio O positivo, a otro A positivo, a otro sangre universal, pero nosotros
no venimos, desde ahí nos está diciendo en Hechos 17, 26 que tenemos la misma sangre. No hay tal sangre azul, eso es colocado ¿qué? Por los hombres, por esa sabiduría ¿qué? Humana. Sangre azul no hay, es un dicho, son metáforas y todas, pero eso en realidad una sola sangre hay en todo el mundo, sea chino, la amarilla, sea la raza que sea, la misma sangre la da el Señor allí, en Hechos 17, 26, una misma sangre. No venimos nosotros, ni somos de descendencia de animales, ni de chitas, no. Ahí nos está hablando el Señor, o sea, aquí hay un conocimiento y una sabiduría celestial. Y ya sabemos nosotros que cuando estudiábamos nos decían que nosotros veníamos allá del chita, del hombre del primate, del hombre de Cromañón, de todas esas cosas. Ahí damos cuenta de que estábamos siendo ¿qué? Engañados, porque estábamos siendo orientados por una sabiduría totalmente terrenal, animal y diabólica que nos habla el libro de Santiago. Leamos este versículo, Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría, o sea, la terrenal, la que obtenemos nosotros cuando estudiamos, ¿sí? Cuando vamos a la universidad, esa es la terrenal. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque con todo lo que aprendimos allí, hoy vemos nosotros los grandes capos aprendieron fue que una sabiduría terrenal animal para ir a delinquir, ¿sí? Grandes sicarios, las corrupciones, las muertes, los sicariatos, y todo esto se estudian y son hombres que han estudiado y que han pasado por la universidad. Entonces, vemos nosotros que Dios quiere es que tú, que estás allí en el hogar como padre de familia o como madre, que estás allí en los hogares, comiences a enseñar a tus hijos, a los hijos, la sabiduría espiritual que es fundamental en todo momento y en todo lugar. Y todo lo que tú vas a ver alrededor, cuando aplicas la sabiduría celestial, vas a discernir y vas a aprender a conocer y a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Job también nos muestra ese, Job 28, 28. Adquiere la sabiduría, es el conocimiento del Altísimo, y la inteligencia es alejarse de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Que darle gracias al Señor por lo que nos está enseñando en el anuncio, que es la palabra del Señor. Y hay que buscar de esta parte espiritual, como nos está diciendo el Señor en Proverbios. En Proverbios nos está hablando que tenemos una parte que viene de lo alto, una parte que son cosas ocultas que no conocemos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente de los hombres. Es la que Dios tiene preparado para los que le aman, dice el libro de los Corintios, pero son espirituales. Nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos dos partes, una parte que es natural, que es la donde nos movemos en este plano material, que es lo que alimentamos en nuestro espíritu, en nuestra mente, viene a recibir toda esta parte de afuera, pero no solamente el vaso de afuera creó el Señor, Dios creó el vaso por dentro. Somos seres espirituales metidos en esta parte terrenal material que es temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos y no hemos querido activar esta parte de los datos de Dios que viene a través de lo espiritual, porque las palabras que recibimos nosotros y cuando venimos a el Señor, el Verbo se hace fuerte en nosotros al introducir
toda esta parte espiritual en nuestro corazón y se va limpiando de esta parte baja y vamos adquiriendo la parte que Dios quiere, la sabiduría que viene de lo alto, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia que me sirve para apartarme del mal, porque me muevo en esta parte terrenal material y a lo malo le digo bueno. Y el conocimiento y la sabiduría de Dios y la ciencia que viene de Dios, que es el conocimiento, y está en nuestro espíritu de nuestra mente, pero no la hemos renovado y menos limpiado. Está esta parte baja de las tinieblas, de oscuridad, y solamente teniendo la nueva creación en Cristo, activando el que está en Cristo, nueva criatura es, nos da esta oportunidad de fortalecernos y ser circuncidado nuestro corazón con la palabra del Señor para poder nosotros vencer esta parte terrenal que nos aparta y nos arrastra a una vida verdaderamente de bien, de gozo, de paz, no de tristeza ni de lamentos, lo que estamos viendo hoy, porque el hombre no busca a Dios. No puede buscar a Dios. Dios viene a nosotros y está escrito: el que a mí viene nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Esta es la parte de la promesa de Dios. Y Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que dice lo cumple, pero tenemos que venir al Señor, buscarlo mientras pueda ser hallado, para que todo lo que estamos viendo en estos momentos, que es el hombre débil que busca y se refugia es en lo material, en lo terrenal, y vemos el éxodo que estamos viviendo inclusive en nuestro mismo país, o el éxodo que está viviendo en el sueño americano. Entonces la gente sale con sus familias a esa parte donde cree que va a tener una felicidad, pero nosotros somos terrenales, pero también somos espirituales. Solamente buscamos esta parte baja nomás, y nosotros somos forasteros en esta tierra, y sin el Señor nada podemos hacer, porque el Señor es luz, y si nosotros venimos a la luz, pues podemos avanzar. En las tinieblas no podemos avanzar ni vencer los oprobios si nos quedamos en esta sabiduría solamente de las cosas hechas. Dios no es injusto. Dios hizo las cosas hechas para que la disfrutáramos, pero primeramente buscando ese reino de Dios y su justicia, el cual vino Cristo y nos activó la imagen y semejanza de Dios y nos dio la parte espiritual para que nosotros entendamos y conozcamos al verdadero Dios y la vida eterna. Entonces volvemos a tener esa imagen y semejanza de Dios, y en las pruebas que tengamos en esta parte terrenal vamos a ser más que vencedores, no perdedores, pero hay que buscar al Señor. Por eso Proverbio nos está hablando de esta parte espiritual. Pero antes de comenzar, le damos una porción que el mismo Señor Jesucristo, que es la luz, le habló a un hombre que estaba en las tinieblas, como cualquiera de nosotros. Le dijo en el libro de San Juan 3, dice, el 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay un nacimiento, no solamente nuestro nacimiento terrenal, natural, el hombre nació de mujer, ¿no? Job 14, corto de día y hastiado de sinsabores. Yo buscaría a Dios, dice Job 14. Pero entonces nosotros nos quedamos en ese plano natural nomás, material, y ahí no pasamos. Nuestra sabiduría llega hasta el techo, solamente natural. Lo que conocemos sabemos. Entonces yo estudio algo natural y desarrollo esa parte natural, puedo ser exitoso en la parte natural, puedo tener una ingeniería, una medicina, puedo tener una administración, puedo tener muchas profesiones, o puedo tener talentos que me regala el Señor y ser vencedor en esa parte terrenal. Pero siempre nos queda faltando algo, porque nuestra sabiduría espiritual no la tenemos. Entonces hay vacíos grandes que no puede llenar el hombre, porque Dios es espíritu,
y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, como seres espirituales, mientras que estemos en este tiempo de prueba, en esta materia. Entonces, ¿qué predicamos nosotros? Lo espiritual. Somos embajadores espirituales de las cosas de arriba. Tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos un nuevo nacimiento, que de aquí tenemos que crecer como creció el Señor, en espíritu y en verdad, en conocimiento, entendimiento, inteligencia, donde Él, cuando se perdía y sus padres terrenales lo iban a buscar, lo encontraban en el templo, con los doctos de la ley, con la sabiduría y las enseñanzas que nos está diciendo el Señor de esta parte espiritual, conocimiento, entendimiento, inteligencia, porque Dios nos enseñó todo eso. Creció en la parte débil, que es la carne, pero también creció en la parte espiritual. Es lo mismo para nosotros, tenemos dos nacimientos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, eso no se puede, ya, esa es nuestra parte terrenal. Venimos con una vida que nacemos de nuestros padres, nos está diciendo hoy el Señor. Tenemos la matriz de la carne, nuestra madre, matriz, madre, y salimos de ahí, pero el Señor le está hablando a Nicodemo, y Nicodemo está confundido, como estábamos confundidos todos, sin esa parte espiritual, solamente veíamos la parte terrenal. Y nacer, respondió Jesús y le contestó con la sabiduría que viene de lo alto, porque Cristo nos trajo entendimiento y conocimiento, trajo toda la plenitud de las riquezas del Padre y las promesas que venían por fe, que es la certeza de lo que esperamos y no vemos, que es ese nacimiento espiritual que tenemos que tener todos, pero no queremos activarlo, porque viniendo al Señor podemos activar esa parte espiritual y podemos nosotros disfrutar de toda la creación, porque si mi corazón es circuncidado en lo espiritual y pongo la mente del Señor y los pensamientos de Dios que son altos, pues puedo no dejarme liquidar de los pensamientos naturales que me llevan a la preocupación, a la angustia, a la desesperación, al suicidio, como el rey Saúl, porque desechó a Dios y desechó sus mandamientos. Y nosotros en nuestra propia fuerza no podemos salir adelante, porque el hombre está caído por el pecado. Cristo vino y nos dio esa limpieza en nuestra mente para que nosotros tengamos ese reino de ese Dios viviente en nuestro corazón, circuncidado nuestro corazón, pues ya no vamos a hacer lo que nos hacía daño, la fornicación, el adulterio, terminar con los hogares, destruirlos, hacer un poco de cosas que estamos viendo de muerte, de destrucción, el amor al dinero, porque solamente vivimos en esa parte baja, material, temporal, pero nos hace daño por no tener ese reino de los cielos, para nosotros tener el temor a Dios y no hacer daño al prójimo, dice el Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas, el mandamiento que nos dejó, y al prójimo como a ti mismo. Pero vemos cómo destruyen, vemos cómo matan, vemos cómo estos grandes dictan leyes injustas contra el débil, que está en un éxodo y sale a buscar mejores recursos, pero hay tribulación y angustia, dice el Señor, porque solamente miramos la parte baja, no hemos buscado al Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos tener esta parte alta si ni siquiera sabemos los mandamientos del Señor que nos está hablando hoy, que es la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque el libro de Deuteronomio 8 dice, no solamente de pan vive el hombre, no solamente de las cosas que nosotros vemos, tenemos, hacemos, realizamos, cosas terrenales, cosas que nos preocupan. Tengo que tener mi casa, mi trabajo, mi familia, todo esto muy bueno, ¿sí? Es la parte que Dios nos da también, la parte primera, natural. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, los dichos de su boca, pero no tenemos los dichos de su boca en nuestro corazón. Somos incircuncisos, no tenemos lo espiritual, entonces vamos a tener aflicciones y muchas, porque estamos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad del Señor. Entonces Dios le abrió los ojos a Nicodemo, que vino en tinieblas,
¿ya? Y el Señor era la luz que para poder avanzar en este mundo tenemos que tener luz. En las tinieblas nadie avanza, no puedes avanzar, solamente con el resplandor de su gloria, en la imagen de su sustancia, que es su Santo Espíritu, podemos nosotros avanzar y ser más que vencedores y vencer los oprobios. Teniendo ese gozo espiritual, podemos disfrutar de las cosas terrenales, y si tenemos contradicciones, adversidades, oposiciones, vencerlas con el poder que el Señor nos da. Entonces le dijo, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces tenemos otro nacimiento. Ese nacimiento es cero en el hombre. No tiene ni el agua ni el Espíritu. No puede. Los pensamientos de Dios no lo ha activado. Los datos de Dios no los quiere activar, que son gratuitos. Venid a mí, el que esté cargado, cansado, oprimido, afligido, y tendré descanso para nuestra alma, porque nuestra alma es la que recibe toda esa contaminación baja, que es una energía que no la podemos nosotros vencer si no tenemos la energía de Dios, que es el nuevo nacimiento espiritual, del agua y el Espíritu, que es la palabra de Dios, que es vida. La palabra que nos da el Señor es vida, no muerte, vida en abundancia y vida eterna, que es lo que nos regala el Señor después de salir de esta materia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él es el perito arquitecto de esa ciudad celestial, el cual por fe nosotros hemos adquirido desde aquí. Pero entonces el Señor no quiere que quedemos en tinieblas. Si no nacemos de nuevo, vamos a quedar en tinieblas como Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor? El 6, San Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esa es nuestra parte débil. Lo que estás viendo en nosotros, la parte del atrio, que es la parte de afuera, donde estamos viendo nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia, todas las cosas creadas. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en la creación. Todo está creado, nadie es crea. El hombre destruye. Por eso la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica, destructiva. Destruye los páramos, destruye las aguas, destruye los mares. Todos estos hombres que solamente se han engrandecido en la maldad, en lo malo. Estamos llenos de estos hombres malos que solamente destruyen, pero todos le tenemos que dar cuenta a Dios el día que nos quite esta parte débil de la materia. Tenemos que darle cuenta ante el tribunal de Cristo, y es mejor que arregles tus cargas en el camino antes de llegar al juez. Y llegando a Cristo, abogado tenemos, pero tenemos que ir a Cristo. El que a mí viene no hace excepción de personas. Para Él todos vino a Él, vino la luz a todos para que saliéramos de estas tinieblas, de este nacimiento terrenal, donde solamente nos movemos en un plano solamente bajo. Y esa energía baja, pues el enemigo se alimenta del débil. La serpiente, que es lo que se arrastra, el Señor lo que da no quita. Le dijo a la serpiente antigua, diablo o Satanás, te alimentarás del polvo de la tierra. ¿Y qué tenemos nosotros? Tierra, materia, pero tenemos un alma, que es la parte que Cristo la limpió, nuestra mente renovada, y tenemos la parte espiritual, seres creados por Dios. Mire, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros tenemos un nacimiento, tanto terrenal, débil, pero tenemos un nacimiento espiritual. Nosotros volvemos al Padre un día, como somos hijos pródigos. Venimos aquí y nos entretenemos en cosas bajas naturales y nos alejamos del Señor, y el Señor está esperándonos cuando vamos a volver a mirarlo, y tenemos que nosotros volver en amistad con Dios para tener paz, porque la parte terrenal nos aparta a nuestro verdadero nacimiento, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros volvemos a Dios, pero el hijo pródigo se arrepintió. Volveré a la casa de mi padre, donde está todo. No hay angustia, no hay aflicción, desespero. Todo lo tenemos con el Señor, y lo tenemos que emprender desde aquí. Como hijos pródigos tenemos que volver en amistad con Dios para volver otra vez a tener paz, buscar a Dios, volver en sí, volver a activar nuestra parte donde salimos. Volvemos otra vez al Padre. Génesis 8, el principio de la creación, dice que el arca salió
el cuervo y salió la paloma, porque son figuras espirituales. Tenemos que tener esta parte espiritual. A través del nacimiento espiritual Dios nos informa. La paloma volvió a Dios, que es la presencia del Espíritu que volvió Cristo y nos lo activó, y podemos volver a Dios. Pero el cuervo se quedó en lo bajo, en el mundo, en los deleites, como el hijo pródigo, que tuvo que llegar a los extremos para volver en los azotes, para volver a mirar al Padre Dios. Entonces nuestra parte material y espiritual existe. Nos está diciendo hoy el Señor a través de Nicodemo, pero tenemos que tener ese nacimiento espiritual que viene a través de la parte de la palabra del Señor, del nacimiento del agua y el Espíritu, para poder vencer estas aflicciones, porque la luz vino al mundo. Mire cómo está el mundo en este momento, lo que estamos viendo, porque todo está escrito, está en el libro de Isaías, que nos está hablando hoy. Isaías, el libro de Isaías, leamos un versículo en Isaías, que es importante lo que estamos viendo hoy nosotros. Isaías 8 está ese versículo, que nuestros propios ojos están viendo todo esto que está sucediendo, debido a que el hombre busca un mejor porvenir, pero no quiere saber nada de lo espiritual, solamente lo terrenal, y vemos cómo están los oprobios, la explotación, todas estas cosas. Isaías 8 dice: ...20 al 22, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, si no tenemos la ley, ni el testimonio, ni la parte espiritual, ni al Señor, ni a la palabra, que es el testimonio de Dios, ya no nos ha amanecido. Nos está diciendo hoy el Señor en Nicodemo, no nos ha amanecido. Estamos en tinieblas, todavía estamos esperando esa luz, como el pueblo de Israel, que vino el Señor y se le presentó a la mujer samaritana en vivo y en directo, y si supieras quién te habla, le pedirías agua de vida eterna. Nosotros también, por fe hemos nosotros adquirido, al venir al Señor, no tenemos sed ni hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed. Pero mire el pueblo como está con hambre, mire el pueblo lo que busca, están en un éxodo, buscando algo mejor. Mire, 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Entonces todo el mundo busca y se refugia en un territorio, en una nación, en algo mejor, ¿ya? Pero, ¿qué tienen? Hambre. Buscan algo mejor, pero siempre buscan lo terrenal, no buscan ni el testimonio, ni la ley de Dios, ni los dichos de su boca, ni la palabra, no solamente de pan vive el hombre, nos está diciendo el Señor, solamente nuestra parte terrenal, pero nosotros somos seres espirituales. Nosotros, un día esto se va a acabar para nosotros, a cualquiera de nosotros se acaba, un día se acaba la tierra para nosotros, todo se acaba y se termina. Y tenemos que darle cuenta al Dios, ¿ya? Y maldecirán a su rey y a su Dios, ¿ya? Maldecirán. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Porque solamente ven es la parte terrenal y maldicen al que está en eminencia, maldicen al que está dictando leyes, maldicen a todos esos príncipes y todos esos presidentes de la tierra, son maldecidos porque les quita o les quita o les da beneficios. A uno les quita, a otro les da beneficios. Ahorita se quitaron un poco de beneficios que tenían, llegó otro rey y todo ese pueblo que estaba en eso, que estaba cruzando el Darién, cruzando un poco de cosas donde perdieron sus hijos, perdieron sus esposos, en eso, como cuando salió Noemí con su esposo y sus hijos y los perdió en ese país, los perdió
porque nosotros no podemos salirnos de la casa del Señor. Amén. Amén. Entonces dice el 22, y mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino, la luz ya vino, aquí mismo en el 9, pero el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció, pero no queremos la luz, solamente queremos nosotros estar en ese estado lamentable de cosas negativas, porque cuando estamos en el Señor todo lo tenemos, nada nos falta. Él nos da abrigo, sustento y todas las cosas. Entonces, por eso el Señor nos está explicando. Tenemos nuestra parte espiritual, pero está vacía. Está vacía. Nuestro templo está vacío. Nuestro santuario está vacío. Nuestra mente no ha sido renovada. Solamente tenemos una mente baja. Y esa mente baja no nos sirve para nada. Porque un día se va a activar lo espiritual y nosotros no tenemos ese nuevo nacimiento del agua y el espíritu, y tenemos que volver a Dios para que Él nos conozca y tengamos esa vida que el Señor nos promete, una esperanza viva, no desesperados ni angustiados, porque venimos a ser probados a esta tierra, pero tenemos nuestra parte espiritual que tenemos que activarla, nos está diciendo el Señor, a través de la sabiduría que viene de lo alto, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia y toda ciencia. Esta es parte espiritual, pues nosotros vamos a ser más que vencedores y a vencer los oprobios. Nosotros no podemos vencer los oprobios si no somos circuncidados en nuestro corazón. Gloria a Dios por la palabra que nos está hablando el Señor hoy. Gloria a Dios. Es fundamental y es algo que el Señor quiere, que todos nosotros adquiramos sabiduría. Dice el 5:4-5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y la única forma clara, fundamental, veraz, real, es adquirirla a través del conocimiento de Dios. Porque Él vino a través de su Hijo, dice 1 Juan 5:20, que Él vino a traernos ¿qué? El entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Desde allí parte cuál es el fundamento y el mensaje que Dios nos da a través de su Hijo. Ahí nos estaba hablando a través de ese pasaje de Juan 3 de Nicodemo, que es la gran mayoría de la humanidad está como Nicodemo. No han nacido de nuevo. Y todo lo llevan a lo material, todo lo llevan al conocimiento que le ha dado la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay que volverse a meter al vientre, ¿sí? Porque no ven la sabiduría espiritual, que es el verdadero arrepentimiento que debemos de tener todos para tener ese verdadero nacimiento que es en Cristo Jesús, y no estar hoy en día como los llamados sabios, que se creen que con esa sabiduría terrenal, animal y diabólica pueden gobernar, pero gobiernan para su propio beneficio o para destruir, y es lo que Dios siempre nos redarguye, que debemos de mirar, es la sabiduría espiritual. Adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Las razones son todos estos, a través de los proverbios, es el razonamiento que Dios nos deja y nos da a través de Salomón, y hoy nosotros las tenemos para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para no incurrir en esos errores que nuestros padres cayeron también, porque les faltó ¿qué? Conocimiento. No seáis como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso para con Dios su corazón, que a su Dios que es espíritu, habla Salmo 78, 8, 9. Entonces Dios quiere que nosotros, que somos parte ya de una descendencia, porque nosotros venimos por descendencia del Padre de la fe, que es Abraham, ya hemos creído, nos hemos arrepentido, estamos adquiriendo cada día más sabiduría celestial para poder llevarla, primeramente nos hablaba a nuestros hogares, las casas, para que allí es donde se va formando una idea, y esa idea va formando una filosofía
y esa filosofía va formando un sistema y ese sistema va formando una clase de vida para gobernar, que en su momento Dios lo puede utilizar, pero si no está fundamentado en esas bases que Dios nos quiere, vamos a quedar allí totalmente perdidos. Es la sabiduría en el término espiritual, ya lo sabemos, ¿no? Sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Y la sabiduría que también debemos de tener es la que nos enseñan, es la capacidad divina o habilidad usada por el Espíritu Santo para saber usar el conocimiento. Todo lo que aprendas a través de la universidad de la vida o a través de las universidades, tienes que saber usar ese conocimiento y aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, que es lo que más le cuesta al ser humano, aprender a diferenciar, porque lo único que obtienen es para su propio beneficio. Entonces, dice el libro de los Corintios, hablando de los sabios de hoy en día, Corintios 3:18, nos habla el Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hay que hacerse ignorante, porque el que se declara sabio es porque ha obtenido la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que muchas veces, si es encaminada con el Santo Espíritu de Dios, pues se van a ver cosas buenas. Pero si no tiene esa guía, principalmente del Creador, nos va a llevar a términos totalmente negativos, como nos lo muestra la historia. Dios da la ciencia y sabiduría para crear, como tenemos el ejemplo de la trinitroglicerina. Fue creada hace años, miles de años. ¿Para qué? Para abrir carreteras, para el avance en las ciudades, pero el hombre ya después la utilizó, teniendo sabiduría terrenal, animal y diabólica, ya la utilizó para atracar los bancos, para explotar, para robar, para destruir, ¿sí? Adentra la otra sabiduría terrenal, pero si somos guiados por la sabiduría espiritual, vamos a obtener grandes beneficios. Por eso dice ahí Proverbios: adquiere sabiduría, hay que adquirirla, y la única forma y la fuente está en la palabra de Dios, la fuente está en el conocimiento del Creador, la fuente está en el Dios Santísimo, ¿sí? Que es el mismo que le estaba hablando allí a Nicodemo, teniéndolo allí en vivo, porque a él le tocó fue en vivo, y con todo ello no tenía ese razonamiento que le estaba hablando, era de una parte totalmente espiritual, pero él se iba, y siendo él no era cualquiera, él era de allá, de la sinagoga, de los que estaban allá, llevando la palabra, el Torá y todas esas cosas, y sin embargo, en lo mínimo, el Señor allí lo redarguyó, ¿sí? Y así está con la gran mayoría de la humanidad, que no ha querido reconocer y entender que nosotros somos creados desde el vientre de nuestras madres, somos creados no de voluntad de sangre ni de carne, sino por voluntad del Señor. Muchas veces ignoramos eso, que es por voluntad del Señor que estamos nosotros aquí en esta tierra. Si con tanta maldad que hay hoy en día, si fuera voluntad del Señor, quitaría el espíritu y todo mundo perecería, dice el libro de Job 34. Mas ahí vemos nosotros la misericordia del Señor, porque el Señor viene ¿al qué? Al pecador, y viene a darnos sabiduría ante todo, a que adquiramos inteligencia, para que nos vaya bien en todas las cosas. Y dice el 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es primordial y fundamental la sabiduría, primeramente, que el oro y la plata. Porque si tienes dinero y no tienes sabiduría, no te dura un año o 2 años, puede ser
cantidad de lingotes de oro que tenga, pero no tienes sabiduría espiritual, la vas a derrochar, no la vas a aprovechar como Dios quiere que la aprovechemos todos nosotros. Entonces, el mensaje que Dios nos da hoy es adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, inteligencia, sobre todo en nuestros hogares, de donde nace verdaderamente ese respeto y esa actitud que debemos de tener todos para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Gloria a Dios, porque el Señor nos dice que el principio de la sabiduría, Proverbio 9:10, es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. El Santo Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que en él cree. Job 35:19, a causa de la multitud de las violencias, claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Toda esta opresión que estamos viendo, no solamente en nuestro país, sino en los países vecinos y en los países que supuestamente son ricos. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor? No buscan al Señor, solamente se refugian en Egipto, en el mundo, y es una sombra, hermanos. Egipto es una sombra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Queda cánticos en la noche, como cuando se le presentó a Nicodemo de noche. El Señor nos saca de las tinieblas y nos da esa luz. Leamos 35 de Isaías 35. Dice el Señor 4 y 5. Decíalos de corazón apocado, o sea, a todo este desfallecimiento de ánimo que estamos viendo debido a tanta opresión, hambre, destrucción, muerte, lamentos, a los que están desfallecidos por esto y quebrantados en su corazón, en su alma, en su espíritu. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Gloria a Dios, Señor. Hoy, Padre, damos gracias, Señor, porque solamente tú puedes abrir, Señor, las puertas del corazón para que escuchen, oír palabra de Dios. Padre, tú viniste a los sordos, tú viniste al ciego que no quiere ver más sino las cosas temporales y terrenales, pero no ver más allá, que solamente podemos adquirir a través del agua y el Espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor, tú estás a la puerta y llamas, Señor. Tu voz se esparce por todo el mundo y las naciones con poder y autoridad en Cristo, para que se desaten sus ojos, sus oídos, Éfrata, como tú hiciste al ciego, Señor, y al sordo, Señor, para que, Padre, oigan, Señor, y resuciten la palabra del Señor, Padre, que es el poder de Dios para todo aquel que cree, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo nos fortalece. Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene. Todo aquel que ha tenido, Padre, quebrantos, tribulación, angustia, hay resurrección, dice el Señor, para la que ha perdido su hijo. Dice el Señor, David le dijo al Padre, no, él no volverá a mí, pero yo iré a él. Para Martica, Señor, que está en este momento pasando por esa tribulación de su hijo, dice la palabra de Dios que todos volveremos un día a resucitar, y esperamos en Cristo que nos fortalece. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Padre bendito, para que llegue la luz. La luz llegó al mundo, Señor, y que el hombre se llene de luz, de resplandor, Señor, Padre bendito, y pueda, Señor, Padre, con esa luz avanzar, Señor, Padre, y salir de las tinieblas al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches. Buenas tardes, noches.